Te necesitamos, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. A ti la gloria, Señor, y a ti la honra, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Den un aplauso ahí al Señor. Pueden tomar asiento. Dios le bendiga. ¿Cómo está? Damos gracias a Dios porque el día de hoy, una vez más, el Señor nos permite reunirnos y poder estar aquí en su presencia. Me da mucho gusto poder estar aquí para compartir su palabra. Me da gusto ver a algunas personas. Que Dios le bendiga con la palabra del día de hoy. Agradecemos al Señor por el recurso que nos permite para poder compartir su palabra por medio de las redes sociales también, que es una bendición. El día de hoy podemos darle la gloria y la honra a Dios. Amén. El día de hoy el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros, yo lo creo. Y puedo sentir de parte de Dios que esta palabra pues también le puede dirigir, dar guía, dar dirección a su vida. Yo oro al Señor para que el día de hoy Él ponga nuestros sentidos espirituales atentos, abiertos, para que nosotros podamos recibir la palabra en el espíritu y no en el intelecto. Amén. Amén. Es muy importante, de verdad, poder recibir la palabra en nuestro espíritu, hermano, porque en el intelecto hay muchos obstáculos, muchas trabas, hay muchos impedimentos para que nosotros podamos llevarla a cabo. Amén. Porque cuando entra en el alma, cuando entra en el intelecto, se atraviesa a nuestra mente, nuestra manera de ser, nuestros pensamientos, nuestras costumbres, y muchas de las veces le quitamos, ¿verdad? Le quitamos a la palabra cuando entra en el intelecto, o le queremos poner, ¿verdad? O muchas de las veces también la repartimos, ¿no? Dice, esta palabra es una bendición, ¿verdad? Pero para mi compadre, para mi hijo, para mi esposo, para mi esposa, ¿verdad? Pero no creo que para mí, ¿verdad? Por eso yo el día de hoy oro al Señor para que esta palabra entre a nuestro espíritu. ¿Amén? Amén. Ok. El tema del día de hoy, hermano, tiene que ver con lo que el hombre, el ser humano, el Hijo de Dios, puede hacer para Dios. ¿Amén? Vamos a hablar de dos puntos de vista. El punto de vista de Dios y el punto de vista de nosotros respecto al hacer. Un ejemplo, si el Señor nos pone a hacer algo, el Señor está esperando de nosotros un resultado específico, ciertos frutos, cierta ganancia, está esperando que vayamos y conquistemos cierto lugar en tanto tiempo, que edifiquemos, que levantemos. ¿Me explico? Pero cuando la instrucción llega a nuestro corazón, que la podemos entender, la podemos recibir, nosotros muchas de las veces no tenemos el mismo entendimiento de Dios. Un ejemplo, si el Señor manda a un siervo a cierto lugar y le dice, quiero que levantes ahí una obra y que la hagas crecer, que la hagas multiplicar. Dios está esperando que crezca en territorio, que crezca en número de almas, que crezca en espíritu y que se expanda también en células. Amén. Otros lugares dentro del mismo pueblo, de la ciudad, en otra ciudad, en otro pueblo, en donde se predique la palabra de Dios. Amén. Fruto del primer siervo que mandó. ¿Me estoy explicando? Sí. Ok.
La persona cuando recibe la instrucción de parte de Dios puede llegar a tener el mismo entendimiento, pero con el paso del tiempo esa visión cambia o puede cambiar. Y en el trayecto él puede llegar a pensar que en el lugar en el que lo pusieron, algunas de las especificaciones que Dios dio para ese lugar no se pueden llevar a cabo porque el lugar es un poco diferente, porque el lugar fue subestimado o no fue bien analizado. ¿Me explico? Cuando nosotros lo recibimos en el alma, lo recibimos en el intelecto, vamos a batallar con muchas cosas que tienen que ver con nuestras costumbres, con nuestra manera de ser y con lo que queremos hacer. ¿Ven? Ejemplo, cuando mandan a los 12 espías a reconocer la tierra, 10 de ellos regresaron con un diagnóstico o con una observación muy distinta y negativa a lo que 2 personas que andaban en el espíritu habían visto. ¿Amén? Estuvieron 40 días reconociendo la misma tierra, anduvieron juntos, pero cuando llegaron a dar su punto de vista, ellos vieron unos aspectos completamente distintos y diferentes a los que Dios esperaba que vieran. ¿Me explico? Se les dio una instrucción y se les dijo: quiero que vayan y observen si la tierra está fortificada, si hay gente a caballo, si está armada, cuál es su fruto, si tiene árboles, si está despoblada, si viven en tiendas, en campamentos. ¿Me explico? Entonces 10 de las personas llegaron con una visión, un veredicto, con un resultado contrario a lo que se esperaba. Pero solamente 2 de esas personas llegaron con buenas noticias, a su parecer. Pero 10 estuvieron en contra. Debemos de recordar que siempre que vamos a hacer algo para Dios, no tenemos que tomar en cuenta las multitudes o la mayoría o la democracia. Amén. Aquí en las cosas de Dios no hay democracia. El gobierno que se llega a ejercer aquí no es por medio de la gente, no es por medio del número más alto que tome una decisión. ¿Me explico? Cuando llegamos a los caminos del Señor, a las sendas del Señor, al Evangelio, nosotros nos damos cuenta que aquí el que dirige es el Señor. Y muchas de las veces, cuando nosotros recibimos las cosas en nuestra mentalidad, en nuestro intelecto, en nuestra alma, nosotros le ponemos muchas trabas porque no estamos viendo con la visión de Dios. No estamos viendo el panorama con el mismo entendimiento que Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Porque muchas de las veces nuestra alma está demasiado fuerte, nuestra carne, nuestro espíritu está menguado, nuestro espíritu está muy tierno. ¿Amén? O muy niño, nuestro entendimiento, nuestra manera de ser viene a ser muy carnal. Entonces, muchas de las veces eso frustra los planes de Dios. ¿Qué? Que el siervo de Dios no esté capacitado para poder adquirir esa visión y llevarla a cabo. ¿Amén? Amén. Ok. La palabra del día de hoy, hermano, tiene un título que se llama Lo que se exige y se espera de mí. Y le voy a pedir que me acompañe, por favor. Vamos a darle una base bíblica. De hecho, vamos a trabajar con una base bíblica. Deuteronomio, por favor, capítulo 10, versículo número 12. Cuando llegue ahí me dice amén. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Quiero que ponga mucha atención, amén. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Es la pregunta. Y el 14 dice: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Y el 19 dice: amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis, ¿qué? En la tierra de Egipto. Vemos que nos señala una lista de requisitos que Dios pide o demanda de nosotros. Amén. Y en esta lista nosotros podemos ver que para el ser humano es muy importante llegar a entender la exigencia de Dios. Cuando nosotros llegamos a entender bien qué es lo que Dios quiere de nosotros, nos irá bien. Amén. Amén. Si nosotros entendemos, hermano, lo que Dios demanda, quiere, exige, anhela, espera de nosotros, a nosotros nos irá bien. ¿Por qué? Lo voy a poner en un ámbito más natural. Cuando usted, hermano, está construyendo algún edificio, que está ampliando su casa, que está haciendo una casa nueva, usted tuvo que haber hablado primero con el que se la iba a construir, ya sea el arquitecto, el ingeniero, el eléctrico, el albañil, el pintor. ¿Por qué? Porque tuvieron que haber llegado a un acuerdo de cómo se querían las cosas. Si no se ponen de acuerdo ambas partes, tendrán muchas dificultades y problemas. Si llegan y termina la estructura, el edificio, y no estuvo el plomero, no estuvo el electricista, después se va a tener que romper y destruir lo que se acaba de edificar para volver a meter la tubería, ya sea de la plomería o ya sea de los ductos eléctricos. ¿Me estoy explicando? Amén. Por eso es tan necesario que la persona que está exigiendo, la persona que está pidiendo, sepa bien qué es lo que va a pedir. ¿Usted cree que Dios no sabe qué es lo que quiere de nosotros? Dios lo sabe en su plenitud, en perfección, hermano. Los que no lo sabemos somos nosotros. Muchas de las veces el ser humano no sabe ni siquiera qué es lo que quiere de su vida. Si usted le pregunta a alguien qué planes tienes a corto, mediano y largo plazo, se queda pensando 5, 10 segundos, 15 segundos. Pienso, creo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que el día de hoy la persona está viviendo para él es todo. Es total, ¿me explico? O sea, muchas de las veces nos limitamos a lo que estamos viviendo y no planeamos. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos qué es lo que queremos de nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Eso sucede en la construcción. Otro de los ejemplos que podemos poner es cuando una ama de casa o alguien en la familia quiere hacer un platillo, un pastel. Se tiene que apegar ¿a qué? A una receta. ¿Amén? A algo que te diga cuánta cantidad debe de llevar de sal, cuánta cantidad de verdura, cuánta cantidad de esto, cuánto tiempo lo tienes que dejar cocer.
o freír, según sea el caso. Entonces, cuando la persona sabe qué es lo que va a hacer, las cosas salen mejor. Amén. Dile al que está a tu lado, cuando sabes lo que tienes que hacer, las cosas salen mejor. Lo mismo sucede en el desarrollo del cristiano. Al inicio, hermano, ¿quién tiene planes cuando llega a los pies de Cristo? Nadie. Nadie tiene planes. Pero con el paso del tiempo eso tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a Cristo, llegamos tristes, cansados, endeudados, afligidos, temerosos. Llegamos con tantas cosas que ni siquiera muchas de las veces tenemos un pensamiento a futuro. ¿Por qué? Porque muchas de las veces pensamos en acabar con nuestras vidas, pensamos en el suicidio, pensamos en la separación, nada más estamos pensando en el día de hoy. ¿Ven? No es algo de extrañarse. La mayoría de nosotros llegamos en la misma situación. ¿Ven? Pero el día de hoy yo quiero poner más claro lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Que muchas de las veces el ser humano no llega a conseguir éxito en su vida. Cuando digo éxito es cuando una persona se siente realizada con el estilo de vida, con el trabajo, en una parte de su área laboral, se siente exitoso, se siente productivo. ¿Me explico? Entonces, cuando una persona no puede conseguir ese éxito, ya sea familiar, laboral, social, espiritual, entonces debemos de observar por qué situación esta persona se encuentra así. ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que no funcionó? ¿Qué fue lo que estropeó las cosas? No me quería casar y terminé casado con una docena de niños. Yo quería ser ingeniero, bueno, terminé haciendo otra profesión que solamente me da para sacar al día a día de mi vida, para mantener con trabajos, con mucho trabajo a mi familia. ¿Me explico? Si el día de hoy nosotros nos hiciéramos esa pregunta, ¿qué queríamos ser cuando éramos niños y qué somos el día de hoy? Yo sé que habrá en algunos de nosotros algo de frustración y a veces hasta algo de tristeza. ¿Por qué? Porque las cosas no marcharon del todo como nosotros queríamos, como nosotros esperábamos. Muchas de las veces en un inicio pues ni queríamos nada, ¿verdad? Solamente queríamos vivir, disfrutar, ser felices. Y cuando llega el paso del tiempo, las dificultades, los problemas, y bueno, ya 2 años muchas de las veces, entonces nos damos cuenta que aunque no sabíamos lo que queríamos, en lo que el día de hoy estábamos viviendo, lo que estábamos haciendo el día de hoy, pues era en lo menos que nos queríamos convertir. ¿Sí me expliqué? Amén. O sea, el día de hoy yo quiero que usted y yo pongamos en primer lugar qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y quiero tratar de explicar y desarrollar la visión de Dios hacia nuestras vidas, qué es lo que Dios quiere de nosotros, para que nosotros podamos seguir esa instrucción y nos vaya bien. Mire, en un trabajo, si usted es empleado de alguna empresa, a usted se le paga para que usted haga algo. El patrón se despreocupa de lo que lo puso a hacer a usted. ¿Por qué? Porque el patrón cree, confía en que usted va a hacer las cosas bien. Llegará a final de mes, llegará el final de la semana o del proyecto y el patrón, el jefe, la autoridad pedirá cuentas. Entonces ahí él se dará cuenta en realidad del progreso, el fruto, el trabajo de la persona, si realmente lo llevó a cabo como se esperaba, o se quedó a medias, o dio más de lo que se esperaba. ¿Ven? Si hablamos en cuestión de ventas, nos damos cuenta que las ventas nunca paran. Le piden un número 9, llega al final del mes y consigue el 9, y le dicen, ok, felicidades, lo vamos a premiar, aquí está su bono, pero ahora queremos 10.
y después 11 y 12. Bueno, cuando la persona sabe bien qué es lo que se le está pidiendo, qué es lo que se le está demandando a la persona, entonces tiene que tener un plan de trabajo. Tiene que decir, es que yo me voy a mover por medio de las redes sociales, yo voy a poner un puesto en tal lado y voy a mandar a hacer unos volantes, una publicidad y la voy a pegar aquí, la voy a hacer y esto y lo otro. ¿Para qué? Para conseguir lo que se está esperando. Entonces yo creo, de verdad con tristeza lo digo, que Dios muchas de las veces queda desilusionado del ser humano. ¿Por qué? Porque la mayoría del ser humano no sabe ni siquiera qué hacer con su vida, mucho menos qué es lo que Dios exige, pide o quiere del ser humano. ¿Me explico? Entonces, nos podemos dar cuenta que aquí en este caso el que está el día de hoy pidiendo, exigiendo, demandando o esperando algo de nosotros es Dios. Y Él sabe perfectamente cuál es la maqueta, cuáles son sus pros, sus contras, sus dificultades, sus pruebas, su avance, su crecimiento, cuál es la probabilidad. Al Señor no se le sale nada de control. Él tiene todo bien trazado específicamente en cada segundo. Entonces, cuando Él venga a pedir cuentas, Él sabrá cuál era el resultado mayor al que podíamos llegar y cuál era el peor. ¿Verdad? Recordemos la parábola de los talentos. A uno le dio 5, a uno 2 y a uno 1, o al otro 1. Llega, pide cuentas y le dice, Señor, negocié con los 5 que me dejaste, aquí están otros 5. Le entrega 10. Bien, buen siervo y fiel. ¿Ven? Y al 2 sucede exactamente lo mismo, pero cuando llega con el del 1, con el de un talento, le entrega ese talento, ¿para qué? Solamente para probar que la persona no tiene la capacidad de producir. Y al final le dice, Señor, yo tuve miedo porque sé que tú recoges o que tú cosechas en donde no has sembrado. Y le dice, siervo malo y negligente, debiste haber dado por lo menos mi dinero a los banqueros para que me lo entregaras juntamente con el interés. ¿Me explico? O sea, el día de hoy yo quiero que usted entienda, analice y trate de poner el día de hoy en una tela de juicio la vida que estamos viviendo y que nos demos cuenta en realidad si somos los de 5, los de 2 o somos los de 1. Le digo una cosa, de verdad, siendo honesto, creo que nos apegamos un poco más, o al menos yo, al del 1. Porque todavía hay muchísimas cosas que podemos hacer y no las hacemos. Dice la palabra de Dios que el saber hacer lo bueno y no hacer lo que es pecado. Entonces, el día de hoy nos podemos dar cuenta que hemos cometido muchos pecados de esa índole. Había gente alrededor de nosotros que tenía la necesidad de Dios, pero porque me caía mal no le hablé de Dios. ¿Y qué cree? Que se suicidó. ¿Y cómo te sentiste después? Había gente a tu alrededor que necesitaba una palabra de aliento y no se la diste porque no tuviste tiempo, porque no te diste el tiempo, porque te dio pena, porque no quisiste compartir esa palabra con él, porque no creíste, por cualquier situación, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el resultado de esa situación? ¿Y cómo te sentiste? Ahora, si juntamos todas esas el día de hoy, ¿qué pesa más? ¿La balanza de las cosas buenas o de las cosas malas? Yo creo que la balanza de las cosas malas. Pero quiere que le dé un poco de ánimo. ¿Sí? ¿Sí quiere que le dé un poco de ánimo o no? Sí. Porque parecería que es duro y tupido el regaño, ¿verdad? Pero mire, no importa mucho cómo usted inicie su carrera, sino cómo la termine. Observe los corredores de alto rendimiento. Son cientos de corredores. Y llega a un maratón de 8 kilómetros y todos están listos para correr. Y suena la campana para que salgan corriendo.
Y usted los ve que, usted los ve caminando, usted los ve, pues es una carrera, tienes que correr, ¿verdad? ¿Por qué? No importa cómo comiences, sino cómo termines la carrera. Vemos que al final, los últimos 100, 200, 500 metros, empiezan a apretar el paso y empiezan a despegarse de toda los demás competidores, y se nota la diferencia, la capacidad, la preparación, la velocidad, la destreza en los últimos momentos. Dicen, ganó por una oreja, ¿verdad? Ganó por una nariz, ¿no? Se despegó una vuelta de sus compañeros, no sé, ¿verdad? Hay algunos que corren en circuito cerrado en donde están dándoles vueltas y vueltas y vueltas a la misma pista. Bueno, el día de hoy, hermano, no importa mucho cómo hayamos comenzado la carrera, porque en realidad, si somos honestos, todos empezamos mal. Yo creo que todos empezamos mal. Al menos en el aspecto de un servidor, hermano, pues yo no conocía de Cristo. Nosotros no crecimos en un seno cristiano, no crecimos nosotros siendo instruidos por la palabra de Dios. Yo crecí en un ambiente de alcohol, drogas, violencia. Entonces yo crecí haciendo lo que aprendí. Y le damos gracias a Dios que el día de hoy nos ha llamado, nos tiene aquí por su amor, su favor y su gracia. Pero le digo una cosa, no podemos seguir la carrera igual. Ahora tenemos que empezar a tomar algunas medidas necesarias en esa carrera. A lo mejor habrá que despegarse de algunas personas, habrá que tomar otro carril, habrá que apretar el paso, no sé cuál sea su aspecto. Pero el día de hoy tenemos que tener bien en cuenta qué es lo que Dios quiere de nosotros. Dios es el que pide, el que demanda, el que exige, y nosotros somos los que vamos a ¿qué? A dar resultados. Nosotros somos los que el día de hoy vamos a demostrar si en realidad estamos listos, preparados para empezar a dar fruto. Gloria a Dios. Mire, la palabra de Dios dice que a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1, según qué. ¿No recuerda? Según su capacidad. Entonces tampoco se sienta mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a cada uno se le dio según la capacidad que tiene. Y aquí entran otros aspectos. A algunos se les dio según su capacidad y no lo aprovecharon. Escuchamos al Señor que dice, bien, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, ¿qué? En lo mucho te pondré. Ok, pasa exactamente lo mismo cuando las cosas son al contrario. Te dieron la oportunidad, no produciste. Se te dio la parte de tu herencia para que desarrollaras, para que producieras. ¿Y qué crees? La despilfarraste. ¿Por qué el día de hoy no tenemos nada? Ok, porque nos tocó regresar como el hijo pródigo. Hay que volver a empezar. ¿Amén? No para pedir otra herencia, sino para empezar a desarrollar. Amén. Para empezar a producir lo que el Señor está esperando de nosotros. Amén. Cuando nosotros entendemos quién es el que está exigiendo y qué es lo que está exigiendo, hermano, somos personas entendidas. Somos personas que difícilmente nos desviaremos. Amén. Cuando Dios exige a una persona algo, le da paso a paso las medidas, los métodos y cómo lo tiene que hacer. Cuando la persona entiende, cuando la persona ha comprendido qué es lo que se está esperando de él, la persona difícilmente se pierde. Se lo voy a poner más sencillo. A usted le están explicando o le están pidiendo que resuelva un procedimiento, un problema de matemáticas, un quebrado, ¿verdad? Para que se quebre tantito la cabeza. Y le explican el problema, y usted al ver inmediatamente que empiezan a decirle que 3/4, que 2/5, que ahora tiene 8/9, usted dice, híjole mami, ya me perdí. Entonces, ¿cuánto es lo que tiene Pepe al final? Así es la pregunta, ¿no? Y tú dices, ¿cuál era la pregunta?
¿Por qué? Usted se perdió en la pregunta porque usted no pudo comprender qué era lo que se le estaba pidiendo. Se desvió. Su atención la dejó en cierto lugar o la perdió. Entonces, cuando se está esperando el resultado, ¿qué creen? Que difícilmente lo podamos hacer. ¿Por qué? Porque no hemos entendido ni siquiera la pregunta. Para poder desarrollar un problema, primero tenemos que entender cuál es la pregunta. Para poder desarrollar y dar frutos a Dios, primero tenemos que entender, no en el intelecto, en el espíritu. Primero tenemos que entender qué es lo que quiere Dios de nosotros, qué está demandando. Amén. Dice la palabra de Dios, quiero que ponga mucha atención. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas, ponga atención, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, ¿y qué? Que lo ames. Y que lo ames. Y después dice, y sirvas. Nos está dando una lista, quiero que ponga atención. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hermano, hasta aquí, bueno, voy a hacer una pequeña pausa. Hasta aquí, de estos pequeños requisitos, son 4 o 5 requisitos, ¿cuántos hemos hecho en nuestras vidas? Ok, avanzamos. Rápido se respondió esa pregunta. Y después dice, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos. ¿Sí? ¿Quién los prescribe? Dios. Dice que yo te prescribo. Que yo te prescribo hoy, dice, de que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. O sea, primero te pasa la lista de las cosas que te van a ayudar a que te vaya bien, y después te está expresando la grandeza de Dios, la soberanía y el poder de Dios. Para que tú no tengas miedo, no te limites y no pongas pretexto de decir es que no pude. ¿Por qué? Si tienes al Dios Todopoderoso. Amén. Es que yo no pude hacer esto. Muchas de las... Mire, Pablo 3 veces le clamó a Dios y le dijo que le quitara ¿qué? Que le quitara el aguijón. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Dios? Dijo, no es necesario que te lo quite. No es necesario. Si te lo quito, te mandas en la soberbia. Te exaltas. Dice, mejor bástate en mi gracia. ¿Cuál es la gracia? Un regalo inmerecido. O sea que el Señor le estaba dando un ministerio que él no merecía por haber sido un asesino y un perseguidor de la iglesia. Y le dice, bástate mi gracia. Porque en tu debilidad se perfecciona ¿qué? En tu debilidad se perfecciona mi poder. No, en tu debilidad se perfecciona tu intelecto o tu espíritu. Dice, no, aquí no importas tú. Aquí solamente sigue la instrucción, porque el que importa soy yo. Porque yo soy el que tiene el plan, yo soy el arquitecto, yo soy el ingeniero. Aquí lo único que tienes que entender es la instrucción. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Nos podemos dar cuenta que esta pequeña lista que llevamos nosotros difícilmente podamos decir yo ya hice eso o yo ya hice el otro. ¿Sabe por qué? Número 1, porque la carrera no se ha acabado. No podemos decir yo ya hice. En un momento dado diríamos yo estoy haciendo eso. Yo estoy amando a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Yo estoy sirviéndole con todo mi ser. ¿Me explico? Pero tanto como decir eso yo ya lo hice, no. Un joven rico llegó con Jesús y le dijo, maestro, ¿qué se necesita para heredar la vida eterna? Y le dijo, guarda todos los mandamientos, haz lo que dice la ley. Dice, eso he hecho desde mi juventud. Ah, ok, ¿quieres ser perfecto? Entonces regala todo lo que tienes a los pobres y ven y sigue. ¿Qué hizo el joven?
Nunca más se volvió a hablar de él. Siguió cumpliendo la ley, ¿verdad? No quiso ser perfecto. Amén. Bueno, pasamos a estos puntos, a esta lista, y nos podemos dar cuenta que la mayoría de las cosas en nuestras vidas en las que nos ha ido mal, si somos sinceros, nos podemos dar cuenta que fue porque no seguimos la instrucción. Usted podrá decir, no, pues no, ¿cómo va a seguir la instrucción si yo no conocía de Dios? Mire, usted no conocía de Dios, pero Dios lo dotó de una conciencia. A muchos, la mayoría, de un padre y de una madre, de un amigo, de un consejo, de un tutor. En la viña del Señor habemos de todo. Hay algunos que son huérfanos, hay algunos que sufrieron desde su niñez, algunos no conocieron a padre, madre, ok, pero todos tuvieron una conciencia. ¿Ven? Entonces, la mayoría de las veces nos fue mal porque no entendimos qué era lo que se nos estaba pidiendo en esta vida. Vamos a fragmentarlo. Como estudiante, en los tiempos de estudiante, tú además de estudiar eres hijo. Ok, ¿cómo te fue en esa etapa? ¿O cómo te está yendo en esa etapa? Cuando tú ya creciste, que por ahí cometiste suicidio, digo, te casaste, ¿verdad? Tomaste la decisión de formar una familia, de tener hijos. Ok, ahora ¿cómo eres como padre? Si eres padre, entonces se te demandará que seas protector, que lleves el sustento, que seas guía, que seas ejemplo, que seas rey, que seas sacerdote. ¿Ven? Podemos fragmentarlo, podemos ir dividiendo las áreas de nuestra vida o las etapas de nuestra vida y nos podemos dar cuenta que mientras más avanza esto, pues más nos estamos sintiendo, ¿ven? Y mire, yo predico esta palabra el día de hoy de parte de Dios no para hacernos sentir mal o para hacernos sentir mal, no, en realidad estoy predicando, estoy compartiendo esta palabra, tratando de abrir el entendimiento de cada uno de ustedes, como Dios me lo dio a entender a mí. ¿Sabe para qué? Para que nos demos cuenta verdaderamente de que la instrucción, la corrección, la demanda que se pedía de nosotros no tiene nada que ver con el estilo de vida que llevamos hoy. Oh, qué gran consuelo, pastor, gracias, ¿verdad? Acuérdese que no importa mucho cómo comience la carrera, sino que cómo la termine. Hay algunos que en las carreras se caen y ya nada más porque se cayó se va a quedar chillando ahí, ¿verdad que no? Va a decir, oye, tantos meses o años que me estuve preparando para tropezarme y quedarme tirado. No, yo me voy a levantar y aunque sea por lo menos termino la carrera. Vemos en las Olimpiadas gente que se tropieza y por ahí se acerca a otro y lo ayuda, y aunque el otro iba bien, ve que se cayó su compañero y dice, ¿cómo lo voy a dejar ahí tirado? Dice, por lo menos vamos a terminar la carrera. Y mira, hermano, ese tipo de actitudes muchas de las veces es más aplaudido que el primer lugar. Pero la persona por lo menos piensa en terminar la carrera. Mire, hace apenas, ¿qué sería? El lunes, martes, no sé. Por ahí uno de los vecinos de amigo mío, conocido, vecino de la casa de mis padres, pues se encontró muerto a la orilla del río. Era un joven como de 22 años. Y mi madre lo amaba a ese joven. Mi madre lo amaba, era un muchacho que sufrió mucho en su infancia, se quedó huérfano, padre, madre, hermanos, todos lo abandonaron. Se quedó con una casa por ahí, viviendo con su abuelo. Murió su abuelo y bueno, al final pues también la casa se la arrebataron por unos cuantos pesos. Una cosa absurda de lo que valía la casa, una pequeña casa, pero no se comparaba con nada con lo que valía. 5,000, 8,000 pesos le dieron por la casa, imagínense. Entonces, pues él ya con familia, 2 hijos, 20 y tantos años, sin trabajo, desempleado. Nosotros lo habíamos internado en el refugio.
porque había tenido problemas de alcohol, de drogas, andaba perdiendo la lucidez, de verdad, estaba quedando loco. Y bueno, no tenía nadie que le echara la mano y nos juntamos. Yo solamente servía ahí como un conducto, un medio de canalización, ¿verdad? Y el joven estuvo ahí un tiempo. Algunas de las veces cuando íbamos nosotros a llevar, traer o a visitar a alguno de los internos, veíamos que iba bien en su proceso. Salió, tenía como unos 6 meses, yo creo, que salió del centro de rehabilitación y andaba trabajando con uno de mis hermanos, arreglando unas casas. Y dice mi hermano, yo apenas le pagué su trabajo, dice, yo le di su raya y pues estaba bien, ¿verdad? Yo hablé con mi hermano y le dije, ¿qué pasó? Y me dice, pues es que estaba bien. Iba a decir como le decían, pero no para... Bueno, como quiera no lo conoce, ¿verdad? Pero por las redes sociales. Y me dice, fulano, estaba bien, dice, no tenía nada, dice, le estaba echando ganas. Él ya había recaído, alcohol, drogas, pero andaba tranquilo y le estaba echando ganas, hermano, solo en el mundo, separado de su mujer, viviendo en una casa donde no había servicios, agua, luz, no había nada, apenas las estaban echando a andar. Entonces, pues desgraciadamente al joven lo encontraron muerto en el río, se presume que posiblemente se ahorcó. Pero está dudoso el asunto, ¿verdad? Porque pues, a ella lo encontraron en una circunstancia que no pudo haberse quedado él así. Usted encuentra a alguien que se suicidó, ¿cómo lo encuentra? Lo encuentra todavía colgado, lo encuentra pues, por lo menos en el piso, con el lazo, lo que se ha agarrado todavía, ¿no? Pero él ya estaba, la escena ya estaba ahí manipulada. Y dolió, hermano, dolió, verdaderamente dolió. ¿Por qué? Fue una pérdida, de verdad, fue una pérdida por lo joven que estaba, por todo el futuro que tenía por delante. Pero le digo una cosa, yo creo que si esa persona hubiera tenido quien le aconsejara, quien le estorbara, quien le dijera, el día de hoy no estuviéramos contando esto. Pero desgraciadamente no hubo quien, hermano. No escuchó la instrucción, no escuchó la demanda, no escuchó qué era lo que se esperaba de él. Entendió mal, se desvió. ¿Por qué? Porque la instrucción no se le dio clara, no se le dijo qué era lo que se esperaba de él. Desgraciadamente, más perdido, más desviado que alguno de nosotros el día de hoy se quedó. Y bueno, es una pérdida verdaderamente, ¿verdad? Porque pues físicamente ya no le veremos. Yo creo que se fue con el Señor. ¿Por qué? Por darle ánimos, no. Porque en su momento, cuando él estaba echando ganas y había recibido la palabra de Dios, recibió a Jesús en su corazón. Y cuando salió, hermano, desgraciadamente no hubo quien lo siguiera jalando. No hubo quien lo aconsejara, no hubo quien lo guiara, no hubo quien fuera por él, no hubo quien lo motivara. Y el día de hoy, pues, desgraciadamente ya no le veremos y ya no va a estar con nosotros. Y es triste. Bueno, así como el día de hoy yo puedo sentir esta pérdida, porque en realidad se le estimaba, era un joven que yo estimaba. De hecho, se llamaba igual que yo, hermano. Y es difícil el día de hoy concebir que una persona tan joven ya no la vas a volver a ver. Pero ¿sabes qué es lo que más tristeza me da? Que dejó niños chiquitos. Dejó una parejita de niños. Niño y niña. Y uno, desgraciadamente, no nació bien. La mujer con la que los tuvo, pues es una niña. Entonces una niña cuidando bebés. Difícil. Difícil. Él como quiera está más favorecido el día de hoy. Yo creo que está en la presencia de Dios. Pero lo que dejó, ¿quién los va a guiar? ¿Quién los va a instruir? ¿Quién les va a decir cuál es el camino correcto? ¿Qué ejemplo van a ver? Hermano, usted y yo el día de hoy tenemos muchísimos ejemplos. Tenemos palabra,
tenemos consejo, tenemos guía, tenemos dirección. ¿Sabe qué es lo que no tenemos? Pretextos. El día de hoy usted y yo no tenemos pretextos para decir es que a mí no se me dijo, a mí no se me enseñó. Yo estoy descansando bien a gusto, hermano, hablando esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque yo me libero de ella. Pero ¿sabe una cosa? De ahora en adelante el Señor se la va a demandar a usted. Amén. Y sería bueno considerar lo que dice Deuteronomio 10:12, que es la base bíblica de este mensaje. Amén. Estas personas, hermano, que no tuvieron el consejo, o que en su momento, como nosotros, escuchamos el consejo, pero ¿qué creen? No pusimos atención, o no lo entendimos de la manera que Dios quería transmitirla, y llegó el momento en el que nos desviamos y nos perdimos. Mire lo que dice la palabra de Dios, Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Ponga atención, esto tremendo, dice. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Miren, se lo voy a explicar. Dice, por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? Ok, a todo lo equivocado, a todo lo mundano, al placer, a los deseos del alma. Dice, a toda inmundicia en las concupiscencias, deseos desordenados del alma, de sus corazones. O sea, no quisieron seguir la instrucción y dijo Dios, ¿no quieres? El día de hoy no vas a poner atención, no vas a seguir el consejo. Ok, es como cuando, exactamente lo mismo como cuando usted le dice a su hijo, no te subas ahí porque te puedes caer. Mira, entiende, para eso está el barandal, para que no te subas. No te subas ahí porque te vas a caer. Se cansa de decirle lo que no tiene que hacer. ¿Hasta que qué? No, hasta que le dices, no, pues dale entonces pues por ahí, nomás si ahorita si empiezas a llorar, no vengas a quejarte, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que se cayó, ¿verdad? Que se cayó y que ahora viene, ¿para qué? Para que usted le sobe, ¿verdad? Para que le diga, no pasa nada, mi niño, no pasa nada, ¿verdad? Pues, ¿qué cree? Que la mayoría de las veces en nuestras vidas el Señor dice, ¿no quieres entender? Date de toques. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias o los deseos de sus corazones, deseos desordenados de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí, o sea, entre el pueblo, cada uno se fue deshonrando en su propio cuerpo, ya que cambiaron ¿qué? La verdad de Dios. Fíjese qué tremendo. O sea, las cosas que Dios había instruido, que había dado, que había dicho, que había exigido, demandado, dijimos, eso no está bien. Eso no, yo mejor le voy a dar por aquí o le voy a dar por acá. Hermano, es verdad de Dios. O sea, cambiamos la verdad de Dios, ¿por qué? Por nuestros deseos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer las cosas. Mire, nuestro intelecto estorbó la instrucción de Dios. Nada menos acabo de tener una charla con un hermano que nos ayuda aquí a colaborar y le dije, nada más necesito que me digas, ¿quieres servir a Dios o no quieres servir a Dios, verdad? ¿Está en capacitación? No, sí, con todo mi corazón. Ok, gloria a Dios, ¿qué crees? Las cosas se hacen según la instrucción. ¿Por qué? Porque soy un experto yo para dar instrucciones. No. Ejemplo, el audio. Se tienen que hacer como le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque así es como ha estado funcionando. No porque sea el mejor. Más adelante llegará, por fe lo declaro, ¿verdad? Un experto que nos enseñará. Amén. Gracias por el entusiasmo, pero yo me gozo también. Llegará alguien que nos instruirá, que nos enseñará, que nos dará la guía, la dirección que se requiere en el lugar, para el equipo, Entonces, la instrucción de Dios es exactamente lo mismo. Cambiamos la instrucción de Dios, la demanda, la exigencia de Dios por
que creíamos que como lo estábamos haciendo era mejor. Amén. No creo que sea necesario ir cada vez que haya servicio en la iglesia, no creo. Eso ya es religiosidad. Mejor nada más voy cada 15 días o una vez al mes, ¿verdad? Yo no necesito tanto. Bueno, pues déle entonces, ¿verdad? Aquí lo esperamos con los brazos abiertos cuando se dé cuenta que no. De verdad, muchas de las veces no entendemos en cabeza ajena. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que no quisieron creer en el Dios verdadero, sino que dijeron, no, yo creo que Dios es de esta manera. Se hicieron un ídolo y dijeron, este es mi Dios. Así está mi Dios. Y en vez de darle la gloria y la honra a Dios, dijeron, vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Hecho por manos humanas. Honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por haber seguido esa desobediencia o por haber cambiado esa instrucción, ¿qué fue lo que vino? Consecuencia. Dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Sabe qué quiere decir eso? Homosexualismo y lesbianismo. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron ¿en qué? En sus deseos desordenados. Se encendieron en sus lascivias. Amén. ¿Y qué pasó? Se unieron uno con otro. O sea, hombre con hombre, mujer con mujer. Y hicieron todo tipo de aberración sexual. ¿Por qué cree que fue destruida Sodoma? Amén. ¿Tenemos algo en contra de las personas? No, deseamos a Dios que vengan aquí, sean restauradas, que escuchen la palabra y se conviertan al Señor. Es exactamente lo mismo que el alcoholismo, que la drogadicción, que el problema familiar es exactamente lo mismo, la necesidad espiritual en sus corazones y en sus vidas. Dice, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Cuál es la retribución debida a su extravío? Ok, el día de hoy. Muchísima gente de esa exigiendo sus derechos. Exigiendo que el día de hoy se les permita poder formar un matrimonio. Hermano, es una aberración ante los ojos de Dios. No es natural. Mandaban por ahí una imagen. Hermano, agarre 2 clavijas. Únalas. Agarre 2 clavijas y únalas. O 2 contactos y únalos. Tiene que ser una clavija y un contacto. No puedo ser más explícito porque hay niños. Amén. Ese es el plan original de Dios. Al no escuchar la instrucción de Dios, pues por eso se encendieron en sus lascivias. Y el día de hoy, hermano, están recibiendo la retribución de su extravío. Porque no atendieron el consejo. El día de hoy están llevando las cosas como ¿qué? Como ellos creen que es correcto, como ellos sienten. Porque nunca tomaron en cuenta a Dios. Nunca escucharon la palabra de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Sabe qué es eso? Una mente que nunca va a entender. Muchas de las veces caen en juicio de Dios. Aunque ayune, aunque los ministre, aunque los libere, aunque haga tantísimas cosas, no cambiará. ¿Por qué? Porque el Señor ya los entregó a una mente reprobada. La mayoría de estas mentes reprobadas, hermano,
son la gente esquizofrénica, demente, lunáticos que hay en la sociedad. La mayoría de ellos escucharon la palabra, o la mayoría de ellos llevaron una vida sexual tan desenfrenada que el día de hoy, hermanos, fueron entregados a una mente reprobada. Esa es una mente reprobada. Dice, fueron entregados a una mente reprobada para hacer cosas que ¿qué? No conviene. Que no convienen. No le conviene, hermano, mire, por ningún lado donde lo vea no le conviene a usted aferrarse a esa manera de él. Amén. Pero yo no soy homosexual, podrá decir usted. No, no estoy hablando de ser homosexual o lesbiana. Estoy hablando de la idea, la mentalidad, los deseos, el pensamiento que tiene. O sea, que está ignorando la instrucción de Dios. O estamos ignorando la instrucción de Dios, hermano. Deje de sufrir. Es como cuando le dice al drogadicto, ya deja de drogarte, y muchas de las veces el drogadicto dice, sí, dime cómo. Hermano, deje de sufrir. Escuche el consejo, escuche y atienda el consejo de Dios. ¿Sí, amén? Sí, amén. Escuche y atienda el consejo de Dios. Atendiendo el consejo de Dios, usted y yo nos podemos dar cuenta que nos irá bien. Amén. Número 1, hermano. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios. ¿Sí estamos aquí? Amén. Punto número 1. Amén. Temor de Dios. Amén. ¿Cuál es la instrucción de Dios? Número 1. Temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? El temor de Dios es cuidar el deseo de Dios hacia mi vida. O sea, si Dios tiene un anhelo para mi vida que dice, es que yo quiero que tú seas un ministro, quiero que seas un pastor, quiero que seas evangelista, que seas panderista, que me conozcas, que seas exitoso, que seas arquitecto, usted tomará en cuenta a Dios, ese es temor de Dios, tomará en cuenta el consejo de Dios, la instrucción de Dios hacia nuestras vidas y tratará de guardarlo y llevarlo a cabo en todo lo que usted hace. ¿Qué es el temor de Dios? Guardar los mandamientos y las instrucciones de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 19, versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. Fíjese todo lo que hace la palabra en instrucción. Dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece, ¿qué? Para siempre. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando el Señor vea que usted está siguiendo la instrucción, hermano, no se ofenda, que cuando Dios vea que usted está siguiendo la instrucción y que no está teniendo mucho éxito en seguir la instrucción, el Señor no se fijará en los pasos que usted se ha equivocado, se fijará en la intención del corazón. ¿Y sabe qué es lo que hará? Justicia. Amén. ¿Sí me explico? O sea, cuando el Señor se dé cuenta que usted está tratando de caminar correctamente, pero que no le ha conseguido o no ha podido, no ha sido por desobediente o mañoso, sino porque la intención de su corazón sigue del mandato de Dios, pero por la corriente y la influencia del mundo usted no puede seguir la instrucción de Dios. Dios pesa los corazones y las intenciones. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que el Señor lo bendice. ¿Por qué? Porque no está pesando los hechos, está pesando la intención, está pesando el espíritu. ¿Amén? Amén. Y el día de hoy nos podemos dar cuenta que mucha gente que aparentemente no estaba caminando muy derecho, muy recto, ¿qué creen? Muchas de las veces nos da la sorpresa que el Señor lo bendice. ¿Por qué? Porque su corazón era más puro que el que manifestaba los pasos más derechos. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque se encontró en su corazón que él verdaderamente tenía temor de Dios. Amén. Y no temor del pastor,
No temor del hermano, no temor de la pastora, del líder de la alabanza, no, temor de Dios. Amén. ¿De qué sirve, hermano, que nos escondamos de nuestros pastores? No sirve de nada. ¿Por qué no trata de esconderse o de portarse bien con el pastor de todos nosotros, que es Dios, que es Jesús? Él todo el tiempo está observando. Amén. Amén. Número 2, amor. El segundo aspecto que el Señor está demandando en esta lista el día de hoy es amor. Amén. Dice que ames en todos sus caminos y que lo ames. El amor, hermano, no es solamente algo que se puede expresar con palabras, es algo que se tiene que sostener con los hechos. ¿A poco su pareja cree usted que esté conforme con que usted le diga todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche, te amo con todo mi corazón? Y que la pareja voltee y que le diga, pues no te creo porque no traes ni para comer. Nos estamos muriendo de hambre. No creo que me ames tanto, ¿verdad? Amén. ¿Qué es lo que quiere? Que además de que se lo diga, se lo demuestre, ¿verdad? Amén. Si me amaras, me tendrías como una princesa, ¿verdad? Dirían las mujeres. ¿Sí o no? Amén. Si me ama, me tendría como una princesa, como una reina. Me tendría todo, tendría cuidado de mí, me procuraría. Amén. 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 ¿Cree que estoy pisando muchos callos? Aguante, porque apenas vamos empezando, apenas vamos en el 2. Mire, el amor se refleja con atenciones, con cuidado. Que además de que hables, también pienses en Él. Estamos hablando del amor a Dios. Amén. Amén. Que pienses en Él, que pases tiempo con Él, que dejes de hacer cosas que aparentemente son importantes para la humanidad, que a ti no te valgan tanta importancia y que digas, no, esto no es tan importante, necesito orar, necesito buscar a mi Padre, necesito estar en intimidad con Él. ¿Me explico? Amén. Hermano, y yo creo que el talón de Aquiles del pueblo de Dios, que le seamos fieles, que le seamos leales, porque muchas de las veces cuando hay bendición, oh, gloria a Dios, hasta alabo, hasta brinco, hasta me gozo, hasta remolineo, ¿verdad? Pero nada más tantito el Señor le hace pasar por algún desierto y se me olvidó quién era mi Dios. Dejo de ir a la iglesia por irme a trabajar, es que yo tengo que comer. No tengo que darle a mi familia. Yo no puedo diezmar, no puedo ofrendar, no estoy pidiendo dinero, amén. No puedo diezmar, no puedo ofrendar, ¿por qué? Porque no tengo, hermano, por eso no le alcanza, por eso no tiene, porque no ofrenda y no diezma. Amén. Es parte de amar a Dios. ¿Me explico? Amén. El marido, imagínense, el marido, él es el único que trabaja. Hagamos este caso. Él trabaja 9 días de la semana. A ver. ¿Sí entendió? O sea, está afanado por el trabajo. Hace horas extras, tiene 2 turnos, 2 trabajos. Trabaja de más. Pero mire, una de las cosas, la mujer no sabe cuánto gana. La mujer no se entera cuánto gana. ¿Por qué? Porque ni siquiera le da. Entonces no hay mucho amor. ¿Sí me explico? ¿Está poniendo bueno esto, verdad? Ya hasta el sueño se le fue.
Espérese, ahí van el de los hombres, espérese. Dice la mujer: es que yo te amo, yo te adoro. Nunca plancha, nunca lava, nunca tiende la ropa. ¿Ah? ¿A qué no se está puesta feo, verdad? Mire, hermano, el amor hacia Dios es ocuparse de Dios. El amor hacia Dios, el amor que Dios está pidiendo, es un amor más grande que cualquier amor en esta vida. O sea, usted va a amar a Dios sobre sus hijos, usted va a amar a Dios sobre su trabajo, usted va a amar a Dios sobre su esposo, su familia, sus parientes. Cuando Dios vea que usted lo pone en su lugar, en su trono, en el número 1 de su corazón, entonces Dios le va a retribuir, Dios le va a bendecir. Pero ni siquiera, hermano, podemos nosotros demostrar ese amor, mucho menos vamos a poder ser fieles. ¿Qué le quiero decir? Que si el día de hoy no podemos demostrar ese amor, demostrar el amor, no decírselo, demostrar el amor, no lo podemos el día de hoy demostrar, mucho menos vamos a poder permanecer en el tiempo de la prueba. O sea, no vamos a poder ser fieles. Por eso nos hemos desviado, porque no hemos seguido la instrucción de Dios. Amén. Amén. Jesús le respondió, Marcos 12:29. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas ¿qué? Fuerzas. Que el primer sentimiento que llegue a tu corazón sea hacia Dios. Que el primer pensamiento en la mañana que llegue a tu mente sea hacia Dios. Y que si te esfuerzas, el primer esfuerzo que hagas en el día sea para buscar a Dios. Amén. Amén. Eso es amor. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante. No, hombre, si no hacemos el primero, imagínense el segundo. ¿En serio? Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Ya mejor ahí le dejamos, no, para no seguir pensando callos. Amarás a tu prójimo. Hermano, ¿quiere que le explique quién es el prójimo? Amarás a tu prójimo como qué. No, ese ya no entra, hermano. A mí se me hace que no. Mejor no lo explicamos porque ahí sí salimos raspados todos. Tu prójimo es el más próximo. Tu pareja, tus hijos, tu vecino, con los que más convives, con los que vives, con los que convives. Gloria a Dios. Amén. El marido es feliz trabajando, ¿sí o no? Porque no le gusta llegar a su casa a lidiar con la familia. Muchas de las veces dice la esposa, hermano, muchas de las veces dice la esposa: no, está bien, si quieres quédate allá, no importa. Acabo ni te extrañamos, ¿verdad? Dice ya acá. Sin el teléfono dice: acabo ni te extrañamos. Ya no te ocupo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si no hay amor para Dios, si desde un inicio no escuchamos la instrucción de Dios, el número 1, mucho menos vamos a poder hacer el número 2. O sea, si el día de hoy no podemos demostrar amor hacia Dios, que no lo podemos ver, que aparentemente no nos está haciendo nada, ponga atención y no se me vaya a desviar. Si el día de hoy no podemos demostrar amor a alguien que no podemos ver y que aparentemente no nos hace nada, o sea, no nos está sacando la lengua, no nos está haciendo muecas, no nos cae gordo, pues, ¿cómo nos va a caer bien el que sí no las hace? Es que ahora no me fue tan bien. No, pues te hubieras quedado allá mejor, ¿Me explico? Amén. O sea, si no podemos demostrarle el amor y no podemos ser fieles a Dios, mucho menos lo vamos a hacer con nuestro prójimo más próximo. ¿Ven? Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que ¿qué? Híjole, hermano.
Es que mire, toda la lista se resume al amor. Ya le adelanté como 2 horas de prédica. Toda la lista que habla de Deuteronomio se resume en estos 2 mandamientos. Y esos 2 mandamientos se resumen en uno: amor. Amén. Amén. Una vez que usted tiene amor, imagínese por fe que usted tiene amor por su prójimo, amén. Amén. Y por Dios. Bueno, una vez que usted ya tiene amor, ¿cuál es el siguiente requisito que pide Dios? Según la lista de Deuteronomio: que le sirva. Amén. Amén. Que usted le sirva a Dios. Dice, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas. Y le sirvas a Jehová. Servir, hermano, es establecer un pacto. Servir a Dios es tener un compromiso. ¿Para qué? Pues para toda la vida. Es como adquirir un hijo, como casarse. No es un compromiso que dura, bueno, hoy en día sí, ¿verdad? Sí, se puede durar 5, 2, 3, un año. Pero el plan original de Dios es que dure para siempre. ¿Qué dice? Que hasta la muerte, ¿qué? Que hasta que la muerte nos separe. Unos ya claman a Dios, ¿verdad? Para que ¿ya ven? Amén. Dice, no sabe cómo estoy ayunando, pastor. Ahí están las risas de testimonio. Es establecer un pacto, un compromiso incondicional, en el que radica el verdadero y desinteresado desarrollo del espíritu. O sea, cuando usted se dispone a servir a Dios, ¿qué cree? Le está diciendo al Señor: el día de hoy yo firmo contrato contigo para que tú hagas conmigo lo que quieras y me ayudes a crecer en el espíritu. Amén. Porque si le vas a servir a un Dios espiritual, tienes que ser ¿qué? Espiritual. Uno de mis hermanos decía, cuando alguna de las veces lo iba a internar, quería que lo llevara a un centro de rehabilitación cristiano. Y decía, no, llévame con el hermano Freddy. Decía, llévame con el hermano Freddy. Dice, yo ahí a él le ayudo. Y en términos más coloquiales, ¿verdad? Le decía yo, si no creas que el hermano Freddy anda buscando quién le ayude a cuidar el gallinero. No se ocupan manos carnales, se ocupa gente espiritual. Amén. Hermano, llega la gente a esos lugares y ¿qué es lo primero que se hace? Se imponen manos, se rompen ataduras, cadenas generacionales, se ora y se ministra. ¿Cómo lo va a ministrar alguien que ni siquiera lo hace por él? Entonces, si vamos a servir a un Dios espiritual, tenemos que ¿qué? Ser espirituales. Ya tomando en cuenta que ya teníamos amor, ¿verdad? Amén. Nomás pues se lo recuerdo tantito. No es sencillo, hermano. Mire, la labor que hay en esos lugares es una labor, híjole, colosal, interminable. Lo que hacen falta son obreros. Amén. Muchos de los muchachos que están adentro ya se les cosen las habas por servir. Los ponen ahí en enfermería y llegan los enfermos, luego llegan los nuevos y como ya les dieron un cargo, ya los subieron arriba de un tabique, empiezan a maltratar. No, hijo, el servicio es con amor. El servicio es con amor. O sea, rapidito explota y rapidito, no, mira, aquí como la pidas te la vamos a dar. Aquí somos gente espiritual, no, sí. Pero si te pones broncudo, te vamos a arreglar el traje, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que seamos tardos para qué. Entonces no es muy espiritual. Se sirve con amor. Amén. Amén. Romanos 12:10 dice la palabra de Dios: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, ¿qué? No perezosos.
Fervientes ¿en qué? En espíritu. O sea, está diciendo, si ustedes quieren servir a Dios, tienen que tener amor por todos los demás. Amén. Y una vez que ustedes tengan amor por todos los demás, tienen que ser prestos, diligentes, rápidos, prontos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes. O sea, que estén pues calientitos en el fuego del Espíritu. Que alguien esté enfermo, ahora le vamos a orar por él. Que esté conectado. Que alguien ocupa consejo, a darle consejo según la palabra de Dios. Dice, fervientes en el Espíritu, sirviendo ¿qué? Sirviendo al pastor, ¿verdad? Sirviendo a la pastora, sirviendo al líder, ¿no? Sirviendo al Señor. Todas las cosas que hagamos, hacerlas como para Dios. Amén. Eso es diligencia. Deuteronomio 11:13 dice la palabra de Dios: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, escuche, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Amén. ¿Qué es eso? Hermano, eso es, primero que nada, salud. Y no porque destornudó. Primero que nada es salud. Después, provisión. Y en tercer lugar, abundancia. Amén. Si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole, para poder servir se necesita salud, ¿no? Si quiere servir en la iglesia, pues tiene que venir a la iglesia. Que dice, no se podía por Facebook. No, hermano, tiene que servir físicamente, desgastarse por el Señor. Amén. Amén. Sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás, esa es la abundancia, tu grano, tu vino y tu aceite. Amén. Amén. Es provisión, salud, abundancia. Y número 4, punto número 4, ¿sí me estoy explicando? Amén. Dice la palabra de Dios que guardes los mandamientos de Dios. Amén. Que todo lo que escuches, aprendas, veas en la Biblia y en el mandamiento de Dios, lo practiques a manera de que esto se convierta en un buen hábito y no lo hagas ni por compromiso ni por obligación. Amén. O peor aún, por interés. ¿Sí me expliqué? O sea, obedecer los mandamientos de Dios es que todo lo que escuchas de la palabra de Dios, lo que lees, lo que aprendes de la palabra de Dios, lo pongas en práctica. ¿Para qué? Para que eso se convierta en un hábito en tu vida. Y una vez que ha sido un hábito, disfrutarás hacerlo y ya no lo harás ni por compromiso, ni por obligación, ni mucho menos por interés. Cuando yo estaba en el centro de rehabilitación, escuché alguna vez que decían, invierte en el reino de Dios y el Señor le dará. Mire, la mejor inversión es traer sus bienes o traer su dinero, comprar Biblias y llevarlas y difundir el evangelio. Pues en cierta parte tenía razón, pero mire, saca a la gente de propósito, le inyecta otra idea en su mente. Entonces yo decía, no, pues yo quiero tener mucho dinero, voy a comprar muchas Biblias y las voy a regalar. ¿Sí me explico? Amén. Pero no, hermano, así no es esto. Que guarde los mandamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que el Señor mande, lo que el Señor diga, usted tenga temor y tenga cuidado de no ignorar la instrucción de Dios. Amén. Que si el Señor dice, no matarás, no matarás.
No codiciarás a la mujer ajena, no codiciaré a la mujer ajena. No robarás, no robo. Hermano, si usted no conoce la palabra y dice que yo no, pues es que yo no sé cuál es la instrucción de Dios, ok, haga mientras conoce, haga o no haga lo que su conciencia le dice que está mal. Fácil y sencillo. Si usted va a hacer algo, si su conciencia le está diciendo, oye, yo creo que no, y lo está pensando 2 o 3 veces, mejor no lo haga. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que no procede de fe es pecado. Amén. 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 Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley que serán justificados. O sea, no por haber escuchado la palabra de Dios quiere decir que usted va a tener un like, una palomita en los cielos y que el Señor le va a decir, bien, porque escuchaste mi palabra. Nunca la pusiste por obra, pero la escuchaste. No, hermano. No seremos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra de Dios. Amén. Amén. Santiago 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. ¿Sabe qué significa eso? Que el hombre constantemente se tiene que estar recordando cómo es en un espejo. Para peinarse, para pintarse, para rasurarse, para lo que sea. ¿Por qué? Porque no se acuerda. Entonces dice el Señor, así como no te acuerdas de tu rostro, no quiero que olvides mi palabra. Así como volteas constantemente a verte al espejo por la vanidad, por verte bien, por lo que sea, ¿qué crees? Constantemente tienes que buscar mi palabra, hacer mi palabra, así como miras tu rostro. Así como usted mira, así como usted y yo el día de hoy miramos el celular, dice el Señor, ¿cómo quisiera que miraran mi palabra? Amén. El celular el día de hoy, hermano, es enemigo número 1 de las cosas de Dios. Amén. 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 5, avanzamos, yo sé que ya es tarde, quiero terminar. 5. Hermano, circuncidar el corazón. Híjole, está bueno. Amén. Ya no circuncides más el prepucio. Tienes que circuncidar el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, que ya no, el día de hoy el Señor ya no quiere más rituales religiosos, ya no quiere más apariencia, ya no quiere más hipocresía. Dice el Señor, ¿de qué me sirve que vengas a la iglesia y cantes, alabes, dances? Si lo llegas a hacer. Que digas amén, que grites, que te goces para que los demás te escuchen. Si por dentro no hay un verdadero amor y una intención para Dios. Eso es circuncidar el corazón. Mire, yo sé que la palabra es fuerte y es directa, pero le digo una cosa. Está desde Deuteronomio. Amén. O sea, ni siquiera le estoy predicando del Nuevo Testamento. Agarramos una base bíblica de libros de miles de años. O sea que miles de años la humanidad ha estado perdida, desviada, desenfocada. Amén. No estoy hablando profundidades teológicas, hermano. Estoy hablando del catecismo. Algo básico. Dice el Señor, ya quiero que seas sincero. No quiero que seas más apariencia. ¿De qué sirve venir bien perfumado, bien peinado si no te has bañado? ¿Me explico? Marcos 7:7 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, hacéis otras muchas cosas semejantes, dice el Señor. Estás siguiendo tradiciones y costumbres y hábitos. ¿Qué crees? Te olvidaste de mi mandamiento. O sea, el día de hoy hacemos cosas tradicionales, rituales, externos, pero en realidad no te acuerdas de mí. O sea, haces fiestas en las que yo no estoy. La fiesta del santo patrono, todos bien borrachos, drogados y de todo, hermano. ¿Y el santo patrono? Usted ya sabe qué es.
La fiesta de la Virgen fulana de tal, todos borrachos, todos alcoholizados, todos drogados, hasta muertos llega a ver. La Navidad, dice el Señor, todos se regalan, ¿y yo qué? Nadie habla de mi nombre, nadie me predica, nadie difunde mi evangelio. Nomás están viendo en qué gastar, a quién regalar, quién me va a regalar. Dice, déjate de apariencias. Mira que está a tu lado, en amor, cero apariencias. ¿Amén? Cero apariencias, amén. Dice el Señor, el día de hoy haces muchas de estas cosas y otras semejantes, pero yo no estoy ahí. Estás siguiendo mandamientos de hombres, pero has olvidado de mí. Amén. Estás siguiendo mandamientos, tradiciones y protocolos religiosos, pero yo no estoy ahí. Amén. Y número 6. Yo creo que si el Señor lo puso en este lugar, este punto, hablo de este punto, si lo puso a esta altura de la prédica, es por algo. No lo puse yo solamente seguí el orden. Amén. Dice, no endurecer la cerviz. ¿Sabe qué es la cerviz? ¿Sí sabe o no? No. Hermano, la cerviz es la nuca. Y cuando dice no endurecer la cerviz, ¿sabe qué es lo que está diciendo? ¿Cuántas de las veces tenemos que tomar una actitud humilde, humillante hacia Dios, reverente? No llegamos así, ¿verdad? Dicen que yo soy bien alzado, hermano. Pues si estoy alto, ¿qué quiero que haga? Pero hay unos chapalecos que se alzan más que uno, ¿verdad? Dice, no seas duro de servicio, o sea, sé humilde con Dios. Si el día de hoy está dando una instrucción, una indicación, ¿qué cree? Quiere el Señor que usted lo reverencie y que diga, sí, Señor, amén. Amén. Reconozco que me he equivocado, reconozco que no he seguido tu consejo, reconozco que me ha ido mal por mi desobediencia, reconozco, Señor, que he sido desobediente, te pido perdón. Humilde. Mira que está a tu lado, humilde. Pero dígale pues así. Humilde, me hace falta. Amén. Y acompáñeme a la última cita bíblica, por favor. Quiero que la busque, Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Este versículo agarró mucha fuerza y fue muy anunciado en este tiempo de cuarentena. ¿Sí, amén? Agarró mucha fuerza, se dio a conocer, se difundió en este tiempo de cuarentena. ¿Sabe por qué? Porque la humanidad, la ciencia, la tecnología estaba erguida con la dureza de servir. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que creían que la ciencia, el dinero, los avances tecnológicos, los medios de comunicación, todo era el éxito y lo era todo. Pero cuando llegó la cuarentena y que la gente empezó a morir y que empezaron a meter a toda la gente en sus casas y que empezaron a ver que esto era en serio, ¿qué pasó? La gente se empezó a humillar, hermano. Presidentes, gracias a Dios, y me da mucho gusto, se empezaron a humillar. Amén. ¿Por qué? Porque reconocieron que sin el Señor no somos nada. Esta cuarentena no estaba en las manos, ni está, hermano, de los gobiernos, de las medidas de prevención, de los médicos. No, le digo una cosa, están saturados los hospitales el día de hoy de gente enferma. Si fueran así, verdaderamente tan efectivos como ellos presumen ser o presumían ser, ya la gente estuviera curada o ya hubiera una vacuna. Pero le digo una cosa, está en las manos de Dios, no del hombre. Dice el Señor, estoy esperando que te humilles y me reconozcas. ¿Ven? Dice la palabra de Dios, no endurecéis la cerviz. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, fíjese, cuando usted hace la cerviz flexible, que dice, sí, Señor, perdóname, que se humilla delante de su Dios,
Dice, hasta entonces, es condición. Mira, si te portas bien, te voy a dejar salir a jugar. ¿No le dice usted así a su hijo? ¿O no le decían así? Si me terminas la tarea, te voy a dejar salir a jugar. Te voy a dar domingo. Si no te portas bien en el transcurso de la semana, no va a haber domingo. Era una condición. Y dice el Señor, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, porque no lo hacíamos, y buscaren su rostro, porque tampoco lo hacíamos, y se convirtieren de sus malos caminos, porque nunca lo habíamos hecho. Dice, ¿entonces qué? Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿En cuál lugar? En donde la gente se humilla. Aquí en la iglesia de Amor y Restauración Puruándiro solamente, no, Señor, en donde la gente se humille, en donde la gente reconozca a su Dios. Amén. Amén. Porque ahora he elegido y santificado esta casa. ¿Cuál casa? Donde se reconozca a Dios. Para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amén. Amén. Entonces el día de hoy usted y yo, hermano, no tenemos pretexto de decir es que no sé qué es lo que Dios quiere de mí. A veces nos hacemos preguntas muy específicas en nuestra vida. Es que Dios no me ha dicho si quiere que yo sea doctor o médico, o que no sea nada. ¿Verdad? Y como no le da ninguna respuesta, pues somos la generación Nini. Ni trabajamos, ni estudiamos, ni hacemos nada. Mire, pero Dios sí es específico y le acaba de dar una lista. Amén. Le acaba de dar una lista. ¿Cómo quiere que le vaya bien? Siguiendo esa lista. Amén. Es que esa lista que se inventó el hermano Pepe está re buena. No me la inventé yo, hermano. Tiene miles de años escrita en el libro de Deuteronomio. Amén. Amén. Deuteronomio 10, 12 al 19, ahí viene. Entonces, el día de hoy el Señor está esperando según lo que está demandando. Usted y yo tenemos que hacer lo que el Señor nos está pidiendo, hermano, para poder llegar a ser de esas personas que le diga, Señor, 5 talentos me diste. Negocié con ellos y obtuve 5 más. Aquí está tu ganancia y los que me diste. Al final de la parábola, ¿qué le dice el Señor a la gente? Es figura de Dios, de Jesucristo. Amén. Quiten el talento y dénselo ¿a quién? Al que tiene más. Quiten el talento al siervo ¿qué? Necio y negligente. ¿Qué cree? La sociedad dice, es que el hermano no tiene, pobrecito, hay que darle. No, hay que observar por qué no tiene. ¿Cuántas veces se le ha dado? ¿Cuántas veces lo ha despilfarrado? ¿Cuántas veces lo ha despreciado? No ha sido un buen administrador. Entonces no necesita que le den, necesita enseñanza. Y dice, oye, yo quiero que des frutos. No te voy a dar al que tiene menos capacidad, se la voy a dar al que tiene más. Si este tiene 10, negoció y el día de hoy tienes 10, entonces le voy a dar 11 y me va a dar 22. ¿Me explico? Gloria a Dios. Dios dice, al que tiene más, denle para que produzca más. Y al que no tiene, bueno, hay que observar por qué no tiene. La mayoría es por falta de capacidad y porque no tuvo el valor, hermano, de apostar hacia la fe. Dijo, no, yo mejor me quedo con este para siempre. Es mejor tener poquito que nada. ¿Ah? Amén. ¿Sí me expliqué? Amén. Me dio el talento, dijo, yo mejor me quedo con este talento toda la vida. Es mejor poquito que nada. Una gotita, ¿cómo dice el dicho? Una gotita que dure y no qué. ¿Cómo dice? ¿No se lo saben? Una gotita es mejor que la llave tenga una gotita que dure y en una torrente de agua que qué, algo así dice, ¿no? Que desgaste, que se acabe, que algo así. ¿No se la saben? No, tengo aquí un rotador.
O sea, en pocas palabras, el día de hoy estamos acostumbrados a lidiar con todas nuestras miserias, hermano, no se ofendan, a lidiar con todas nuestras miserias, con nuestras pobrezas, nuestros problemas, porque nunca hemos apostado por la fe y le hemos dado la oportunidad a Dios de que nos bendiga. Amén. Muchos de nosotros no podemos ser bendecidos porque no tenemos la capacidad espiritual de recibir la bendición. ¿Por qué? Porque para empezar nunca hemos atendido el consejo e instrucción de Dios en nuestras vidas. Dice el Señor, ordénate, y dices, no, yo creo que no es tiempo. Dice el Señor, cuando llegue el tiempo de la bendición, tú vas a decir, ya me toca. Y dices, no, se me hace que no es tiempo. ¿Me explico? Amén. Póngase de pie, denle un aplauso al Señor. Si es para el Señor, déselo fuerte. Hermano, a nadie, escuche bien esto, a nadie se le va a exigir más de lo que él puede dar. Amén. A nadie se le dará más de lo que puede resistir. Si el día de hoy usted está pasando por una prueba, por un desierto, por una aflicción, por un problema, ¿qué cree? Usted lo puede superar. Amén. Porque nadie, hermano, a nadie se le da más de su capacidad. Amén. 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 Bueno, cierre sus ojos, vamos a hacer una oración, por favor. Gracias, bendito Padre, bendecimos y alabamos tu nombre, Señor. Agradecemos con todo nuestro corazón tu palabra. Te pedimos, Padre, que a todos aquellos que nos ven, Señor, también por las redes sociales, les bendigas. Hagas, Padre, que esta palabra llegue a sus corazones y a sus mentes, Señor. Que quite, Señor, todo estorbo natural y espiritual, Padre, de los que el día de hoy estamos aquí. Que nos hagas llegar con bien, Señor, hasta nuestros hogares. Y que en el nombre de Jesús, Señor, pueda llegar entendimiento, Padre, a nuestras vidas para poder seguir tu instrucción, Señor. Quita todo estorbo del diablo, Señor. Te lo pido con todo mi corazón, Señor. Yo creo que esta palabra es una palabra, Señor, que ha caído en buena tierra. Creo, Señor, que esta palabra no cayó entre pedregales, Señor. No cayó a la orilla del camino, Padre. Yo creo, Señor, que esta palabra no será hollada tampoco, Padre. Yo creo, Señor, que esta palabra cayó en buena tierra, Señor, y dará su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Yo la cubro, Señor, con tu preciosa sangre. Te pido que bendiga, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. A los que nos ven, a los que nos escuchan, Padre. Que bendiga a su familia, Señor. Que traigas el entendimiento, bendito Padre, para poder, Señor, ser genuinos, ser sinceros. Pero sobre todo, Señor, seguir el camino de la fe, Señor. Correr esa buena batalla, Señor. Pelear esa buena batalla. Correr, Señor, esa carrera de la fe, Padre. Ayúdanos, bendito Dios. Te bendecimos y te alabamos con todo nuestro corazón. Agradecemos por tu enseñanza, tu palabra. Te pedimos que recibas tú, Señor, toda la gloria y la honra, porque solamente tú la mereces, bendito Padre. Gracias, bendito Dios. Si alguno de mis hermanos, Señor, ofrenda o diezma, bendice, Señor, su semilla. Bendícele, Señor. Llévale el sustento, el abrigo hasta su casa, Padre. Que nada les haga falta, Señor. Dale la provisión hasta que sobre y abunde, Señor. Te lo pido con todo mi corazón, Señor. Y que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, no se quede en este lugar, sino que se vaya con cada uno de mis hermanos, Padre, es lo que yo deseo. Y que nos permita, Señor, el día domingo poder venir, Señor, a recibir tu palabra nuevamente, Señor. Gracias, Padre. A ti la gloria y la honra, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Que Dios le bendiga, que pase buenas noches. Si Dios nos da licencia, nos vemos el día domingo. Amén. Amén. Vaya con bien. Se va por la sombrita, no se vaya a requemar. Si Dios nos da licencia.